Y después de la pandemia, comenzamos con esta pregunta casi filosófica, porque hay una frase que dice: tu calidad de vida depende de la calidad de las preguntas que te hagas. Es importante hoy más que nunca empezar a cuestionarnos, a hacernos preguntas acerca de nuestra realidad, acerca de lo que nos toca vivir y acerca de lo que yo estoy haciendo para poder esa realidad. Imaginemos que este cuadrado blanco representa todo el que existe en el mundo, que existe en el universo. Toda la historia, todas las matemáticas, toda la ingeniería, en definitiva todo el conocimiento que hemos sido capaces de recolectar como seres humanos. Ahora, si yo te hago la siguiente pregunta: de todo ese conocimiento, ¿cuánto realmente conoces vos? Algunos responden que es un punto, podríamos representarlo con un punto ínfimo, con un punto muy chiquito. Casi como ese punto en realidad estaría siendo demasiado grande para lo que yo sé respecto de todo el conocimiento que existe. Pero vamos a dejarlo ahí para que se pueda ver y hacerlo mucho más gráfico. Ese punto representa todo lo que nosotros conocemos, todo lo que yo sé como individuo y todo lo que atravesé con experiencias, con mi familia, con los jefes que tuve, con las carreras que estudié, con los cursos que hice, con las relaciones de amigos, relaciones con familiares, las relaciones de pareja, todas esas reales que he tenido. Todo está representado por ese punto, respecto de todo el conocimiento que existe. Pero vamos a ir un paso más allá. Todo ese conocimiento representado por el universo contiene el conocimiento individual, el conocimiento que tengo yo, que está representado por ese punto amarillo. Ahora bien, ese punto amarillo está compuesto fundamentalmente por dos tipos de conocimiento. El primero es aquel que yo sé, el conocimiento que yo sé que sé, aquello en lo que yo me desenvuelvo, aquello en lo que yo soy un profesional, aquello que hago habitualmente y que yo sé que sé. Pero por otro lado, si yo le hago una pregunta, por ejemplo, de biología o de física cuántica, la mayoría seguramente sabe que no sabe acerca de esos temas, o que sabe muy poco. Entonces, la parte de mi conocimiento quedaría compuesta por lo que sé que yo sé y por aquello que sé que no sé. Ahora, esto es importante y comienzo con esto antes de arrancar el curso. Emprender en tiempos de crisis. Porque nosotros como seres humanos, nosotros como sociedad, formamos parte de un conocimiento colectivo que Carl Jung lo denominaba inconsciente colectivo. Es decir, nosotros como individuos formamos parte de la opinión cultural, de una opinión colectiva, y analizamos la realidad y analizamos las situaciones desde ese lugar, desde el lugar que yo sé. De repente yo quisiera consultar algo a alguien y estaría preguntando otro punto, es decir, un punto acotado dentro de todo el conocimiento que existe. Esto lo que en realidad consigue es dificultar mi aprendizaje, dificultar mi capacidad creativa, posibilidad de abrir la mente a nuevos conocimientos y a encontrar nuevas soluciones y enfrentar nuevas realidades. Resulta que había un médico o un psicólogo que estaba empeñado en demostrarle a los alcohólicos lo dañino y lo perjudicial que es el alcohol. Entonces, en una conferencia frente a muchísimas personas, colocó dos vasos. En un vaso colocó alcohol y en otro vaso colocó agua. Agarró un gusano y lo arrojó al vaso con agua. Llegó al fondo, comenzó a nadar, llegó hasta la superficie del vaso y logró salir sin ningún tipo de problema. Luego agarró el mismo gusano y lo arrojó al vaso que tenía alcohol. Este gusano se desintegró literalmente enfrente de todos los espectadores, todos los que estaban presentes en esa sala.
Entonces les preguntó: ¿qué reflexión sacan respecto de lo que acaban de ver? Alguien por el fondo levantó la mano y dijo: yo entiendo que si tomamos alcohol jamás vamos a tener gusanos en nuestro organismo, en nuestro cuerpo. Esta historia lo que nos quiere significar es que nosotros analizamos las situaciones en función de lo que sabemos, de lo que nos conviene, en función de la experiencia que nosotros tenemos y en función de lo que nosotros creemos que es correcto. Normalmente esto tiene que ver con que nosotros en realidad sabemos menos de lo que pensamos. Formamos parte, como dije, de un inconsciente colectivo, de un conocimiento colectivo, y las sociedades actúan y responden frente a los cambios, frente a la adversidad, en función de todo aquello que ellos creen que saben, que nosotros creemos que sabemos, en función de la experiencia. Y muchas veces no encontramos soluciones porque seguimos buscando en aquello que solamente habita en nosotros, habita en nuestras cabezas, en nuestras mentes. Este curso se llama ¿Cómo emprender en tiempos de crisis? No pretende ser un curso donde vamos a dar técnicas y realmente ni antes de la pandemia, ni ahora mucho menos, existe una fórmula o existe una receta que nos diga cómo tenemos que emprender y cómo tenemos que ser exitosos o cómo vamos a ser exitosos si vamos a llevar adelante un negocio. Esa receta no existe, esa fórmula no existe. Para eso tenemos que ser conscientes de que tenemos enemigos, los enemigos del aprendizaje. Estos enemigos del aprendizaje lo que me impiden en realidad es tener crecimiento, es desarrollar nuevas habilidades, es desarrollar nuevas ideas, es cambiar mi observador, cambiar mi punto de vista. Y por qué no desarrollar ese pensamiento lateral que todos podemos desarrollar, es decir, buscar la parte creativa. Estos enemigos del aprendizaje, como aquellos que dicen no, yo sé todo, o yo ya sé eso, yo ya conozco eso, o desacreditar a alguien para que me enseñe porque yo pienso que ya estoy formado, yo ya me creo producto acabado, entonces yo ya no quiero escuchar a nadie porque yo pienso que ya lo sé todo y que nadie puede enseñarme absolutamente nada. Como vimos en el ejemplo del cuadrado blanco, solo sabemos un punto, o nuestro conocimiento está representado solamente por un punto en el universo de conocimiento que hemos logrado conseguir como especie. Para meternos ya en cómo emprender en tiempos, a analizar lo que nos dicen algunas estadísticas, lo que dicen algunos informes, incluso salió esto en Infobae, ¿no? Aquellos sectores que se van a ver afectados, como por ejemplo la industria hotelera, la parte de turismo, los restaurantes que atienden en su local de comercio. Comercios que no sean de primera necesidad también están en la zona roja, y los lujos, porque evidentemente en una economía de pandemia, que prácticamente es una economía de guerra, los lujos son innecesarios. Pero afortunadamente también hay otros sectores que se van a ver beneficiados. Y estos sectores son el comercio relacionado a productos de primera necesidad, todo lo que tenga que ver con el bienestar y el cuidado personal. Evidentemente lo estamos viendo, el comercio electrónico ha tenido un boom, ha sido un auge. Todos hemos comprado durante este periodo de pandemia algo por internet, hemos comprado algo por WhatsApp, hemos mandado un mensaje, hemos comprado algo que ha llegado a nuestra casa, a nuestro domicilio. Y por otro lado, suplementos vitamínicos y todo lo que tenga que ver con salud son aquellas de las industrias, de los sectores que se van a ver beneficiados. Evidentemente, los expertos, los grandes economistas, los grandes estudiosos y aquellos que analizan el mercado día a día y aquellos que tienen experiencia en el mundo de la economía, en el mundo financiero, están analizando que evidentemente hay una recesión. Y en Argentina, según el Fondo Monetario Internacional, nos dice que va a haber una contracción en la Argentina del 5,7%. Todo esto es la parte racional, todo esto es la parte lógica. Ante este panorama, evidentemente, nuestra mente, entre comillas, de experto, empieza a buscar soluciones, empieza a buscar alternativas y empieza a generar respuestas inmediatamente.
a sacar conclusiones, empezamos a tener ideas y empezamos a hacer un análisis de aquello que nosotros creemos que sabemos y cómo podemos mejorar o cómo como individuos, cómo vamos a enfrentar como provincia, cómo vamos a enfrentar como país, cómo vamos a enfrentar como empresa esta recesión, cómo vamos a hacerle frente, pilotear esta situación y llegar a buen puerto. Ahora le hago una pregunta. ¿Los dinosaurios se extinguieron en realidad? Miren, hace mucho tiempo, cuando existían los dinosaurios, los había de todos los tamaños. Los había grandes y fuertes, que resulta que estos dinosaurios en realidad no son como lo que nosotros tenemos conciencia, esto de, por ejemplo, de las películas, sino que tenían plumas de todos los tamaños. Había dinosaurios enormes de varios metros, con plumas coloridas por todos lados, pero también había dinosaurios chicos que vivían, pequeños que vivían trepados en los árboles. Resulta que se pudo comprobar que cuando cayó el meteorito, cuando cayó el asteroide en la Tierra, comenzó el desastre, todos estos dinosaurios grandes, los más fuertes, no pudieron correr y escaparse en un lugar. Pero los otros, los pequeños, los dinosaurios que vivían trepados en los árboles, resulta que habían desarrollado la habilidad de saltar de árbol en árbol y habían adquirido esta fantástica habilidad de planear cuando estiraban los brazos, como un instinto natural. Pero ¿qué pasó? De tanto que insistieron y saltaban y saltaban y saltaban, un día un dinosaurio aprendió a volar. Resulta que esa especie que aprendió a volar pudo adaptarse a las nuevas condiciones climáticas y gracias a que aprendieron a volar, lograron sobrevivir. Y hoy los conocemos como aves. Sí, las palomas, los loros, todo lo que nosotros conocemos, incluso las gallinas, son de dinosaurios. Es decir, los dinosaurios no se extinguieron. Los dinosaurios se adaptaron, evolucionaron y lograron acomodarse a las nuevas situaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que en una etapa de cambio, en una etapa de crisis, donde se sabe que hay recesión, donde se sabe que hay grandes cambios y que ya están acelerándose, aquellas empresas que puedan adaptarse y aquellos individuos que logren adaptarse van a poder sobrevivir y van a poder sobrellevar esta situación. Es importante entender esto, que para la recesión el único camino es la reinvención. Una reinvención personal, una reinvención individual, un darme cuenta de la situación, cuáles son mis verdaderas habilidades, cuáles son mis fortalezas y cómo potenciarlas, cómo puedo yo sobrellevar esta situación. Se llama Gracias por llegar tarde, de Thomas Friedman. En este libro, que hace un análisis bastante interesante acerca de la evolución técnica, de cómo la tecnología va a modificar los hábitos de consumo, cómo va a modificar en definitiva todos los aspectos de nuestra vida. Esta persona fue e hizo entrevistas en empresas como Google, y uno de los altos gerentes de Google, cuando habla con él, le dice que en realidad estamos viviendo una etapa de cambios. Pasamos de una estabilidad estática que se conocía, que era la época donde todo era estable, las empresas medianamente podían funcionar de manera estable y uno podía hacer carrera en una empresa durante toda la vida. Con esa estabilidad estática ya no existe más. Se cambió a lo que se conoce como estabilidad dinámica. Es como andar en bicicleta y haber encontrado el equilibrio. Vivimos en constante movimiento, vivimos en constante cambio, sin embargo, se consigue la estabilidad gracias a ese equilibrio. Si yo ando en bicicleta, voy a tener estabilidad. Con ese es el cambio que se está produciendo. Vamos a tener que aprender a andar en bicicleta, vamos a tener que aprender nuevas habilidades, vamos a tener que evolucionar y vamos a tener obviamente que reinventarnos para poder tener éxito en esta nueva realidad. Hay un libro interesantísimo que es de Andrés Oppenheimer, seguramente lo conocen, Crear o Morir, y en este libro hace un análisis muy importante acerca de las claves acerca de la innovación. ¿Por qué potencias mundiales pueden tener lugares como Silicon Valley, donde están las mayores empresas del sector de Internet? ¿Cómo puede ser que en esos lugares haya tanto desarrollo, haya tanta innovación y constantemente aparezcan empresas que rompen los límites y terminan siendo globales? Bueno, en ese análisis, como para esta realidad, habla del famoso Big
Data o Big Data, de la importancia que tiene este concepto y la importancia que va a tener esta tecnología a futuro y que de alguna manera debió tenerla ahora. Resulta que en muchos lugares del mundo ya se tiene manejo y se tiene el control de la información y se puede hacer un análisis de esa información que sea específica para desarrollar o para resolver distintos problemas más específicos. Esta información a nivel medicinal ya existe. ¿Cómo es posible de que entonces no se hayan tomado medidas acertadas? ¿Cómo es posible que no se hayan tomado medidas mucho más a tiempo y oportunas respecto de la pandemia, respecto del coronavirus? Y todo el mundo sabe que ya era de público conocimiento y que se estaban detectando casos. ¿Cómo puede ser que haya avanzado a niveles globales? Resulta que toda esta información no sirve de nada si aquellos que la analizamos no estamos preparados para interpretarla y para entenderla y tomar buenas decisiones. Bueno, uno de los ejemplos que podríamos encontrar es el llamado robot Watson, que está siendo probado en la medicina y que va a permitir ser un asistente para los médicos, por ejemplo. Este Watson tiene la base de datos de todas las enfermedades, de muchísimos casos, de muchos pacientes, y tiene la capacidad de lanzar diagnósticos y de un asistente mucho más certero y mucho más confiable que meramente o simplemente las decisiones humanas, como ya se ha visto, más que nunca se ha visto, que la decisión del ser humano no siempre es la más acertada. Entonces, ¿cuáles son las habilidades o qué habilidades yo debería aprender? ¿Qué es lo más importante si yo quiero emprender en tiempos de crisis, si yo quiero desarrollarme, si yo quiero ser un emprendedor, si yo quiero, ¿por qué no ser exitoso? Esa reinvención tiene que ver con habilidades, tiene que ver con el desarrollo constante de mi propia persona, el desarrollo de mi propio ser, el desarrollo de mi propia mentalidad. Tiene que ser una verdadera reinvención. Lo fundamental para hacerle frente es un propio programa educativo. ¿Esto qué tiene que ver? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tengo que apuntarle a la autoeducación. La autoeducación, el autoaprendizaje hoy es fundamental. Andrés Oppenheimer habla de la educación y de cómo la educación estaba transformándose y está transformándose, y se esperaba directamente una educación online 100% para los próximos 10 años. Pero hace poco, en una entrevista que se le hizo también en Infobae, él, haciendo un análisis bastante certero, entiende de que esta pandemia y toda esta situación que estamos atravesando lo que va a lograr los cambios. Si faltaban 10 años para que empecemos a estudiar desde casa, ya lo estamos haciendo y mucha de la gente se va a acostumbrar y se va a adaptar mucho más rápido. Quizá el cambio sea solamente en 5 años. Muchas plataformas, es más, el teletrabajo o el trabajar desde casa, el office, muchas empresas se van a dar cuenta de que se puede trabajar de esa manera e incluso puede ser hasta más rentable y se puede aprovechar el tiempo de una mejor manera. Todos estos cambios se avecinan y van a ser cada vez más rápidos y justamente ahora se van a acelerar y van a adelantar mucho más de lo que se esperaba. Este programa educativo, esta idea es desarrollar, tiene que ver con desarrollar habilidades blandas, tiene que ver con desarrollar habilidades que han sido olvidadas por el sistema, que han sido olvidadas y que han sido relegadas, pero que hoy toman mayor importancia y que hoy fundamentales para el crecimiento y que son fundamentales para poder desarrollarme en este mercado de competencia, en esta estabilidad dinámica y cada vez nos exige más. Es importante aprender sobre inteligencia comercial, desarrollar inteligencia empresarial, inteligencia social, inteligencia financiera, inteligencia emocional. Como nosotros sabemos, el ser humano tiene inteligencias múltiples, no es solamente una inteligencia intelectual o una inteligencia académica que se mide con el coeficiente intelectual, sino que cada persona tiene ciertos talentos y cada persona tiene facilidades de aprendizaje en diferentes áreas. Estas son que nosotros, a lo largo de varios cursos, de varios libros leídos, de varios talleres que hemos realizado, hemos logrado presentárselas a ustedes como las más importantes de toda la gama de inteligencias que nosotros podemos desarrollar como seres humanos y como emprendedores. Pero fundamentalmente, la inteligencia que nos va a permitir desmarcarnos y que nos va a permitir posicionarnos dentro del siglo XXI, dentro de
lo que se conoce como la economía del conocimiento, la economía de la información, incluso la era de la conciencia, es tecnológica. Esta inteligencia tecnológica no tiene que ver con ser un experto en computación, ser un experto en informática, no tiene que ver con ser programador, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con aprender a dominar la tecnología, aprender a dominar el internet, las redes sociales en favor de mi negocio, en favor de mi marca personal, en favor de mi reputación. ¿Cómo utilizo yo las redes sociales? Por ejemplo, si yo utilizo el Facebook solamente para ver videos graciosos y para subir posteo de lo que hago todo el día sin ningún tipo de dirección, evidentemente no tengo inteligencia tecnológica, porque podría crearme un perfil profesional, volverme una figura pública y empezar a transmitir y a generar valor a la sociedad a través de las redes sociales. Eso es tener inteligencia tecnológica. Tener en mi celular, si tengo una empresa, descargar WhatsApp Business y poder desarrollar una estrategia de marketing, por ejemplo, de venta a través de celular, a través de WhatsApp. Esto tiene que ver con la inteligencia tecnológica, tiene que ver con cómo yo puedo desarrollarme y cómo puedo desarrollar mejor mi reputación y del mundo del internet. Porque hoy más que nunca se sabe que si no tengo presencia, si tu negocio no tiene presencia en redes sociales, está fuera del sistema. Hoy no podemos concebir un negocio si no vamos a tener presencia en redes sociales. Es fundamental hacerlo, así que si no es social, es importante que empieces a aprender y a desarrollar esa inteligencia tecnológica para poder potenciar aún más tu negocio. Sobre todo en una situación que estamos atravesando hoy. Y para eso vamos a analizar esta curva, ¿no? La curva de adopción de la innovación. ¿Vas a llegar tarde? Esta curva, este gráfico lo que nos muestra es cómo se instala cualquier producto innovador, servicio o incluso un conocimiento innovador o conocimiento nuevo. Resulta que están los innovadores. Son generalmente los emprendedores, aquellos que desarrollan un producto nuevo, aquellos que crean un servicio o que lo adaptan y lo mejoran y producen valor, es decir, llevan factores productivos de un lugar donde producen valor a un lugar donde van a tener valor y van a poder producir y van a poder generar mucho más. Estos innovadores introducen este producto o este servicio o este conocimiento, evidentemente. Pero también hay algo que se conoce como adaptadores tempranos, que son aquellos que son los visionarios. Están viendo siempre cómo cambiar, digamos, tienen cierta curiosidad, vamos a decirlo de esa manera, y están dispuestos a probar y a cambiar y a arriesgarse constantemente estos productos, estos servicios o esta manera de hacer las cosas y los llevan al mercado. Está representado por un 13,5% de la población total. Más adelante, ¿sí?, aparece la mayoría temprana o la mayoría, ¿sí?, los pragmáticos. Estas personas son aquellos que tienen cierta resistencia, pero que sin embargo tienen algún familiar o tienen algún conocido o alguien que ya se está beneficiando de este producto, servicio o conocimiento y deciden adoptarlo porque han visto esos beneficios. Ellos son la mayoría temprana, un 34% de la población. Luego de eso ya vienen la mayoría rezagada, que son los conservadores. Esto se da en tiempos, puede ser entre 5, 10 años, dependiendo del rubro de la industria en la que estamos hablando. Esta mayoría rezagada son los conservadores. En cambio son los que no quieren experimentar nuevas experiencias, son aquellos que constantemente se están oponiendo y que están rechazando. Esta mayoría rezagada, hay una parte o un porcentaje importante de la población que ya está usando un producto o ese servicio innovador, empiezan a sentirse excluidos y empiezan a sentir cierta presión social porque empiezan a pensar que ellos van a quedar afuera por no estar a la moda, por no hacer lo que hace la mayoría. En consecuencia adoptan el producto, adoptan el servicio y se terminan adaptando. Y por último vienen los tradicionales, los escépticos, que son los últimos en llegar, que como la gran mayoría ya lo está adoptando, ya lo está haciendo, evidentemente no quieren quedarse fuera de ese sistema y terminan adoptando ese producto, ese servicio, e incluso también puede ser con ideas de negocio. Vamos a tener los típicos ejemplos, ¿no?, de las barberías, de las cervecerías. Alguien innovó, alguien llevó esa idea y empezaron a aparecer los adaptadores tempranos que trajeron la idea a Jujuy. Luego de eso mucha gente dijo, che, esto es un negocio bastante rentable, lo pongamos, y apareció la mayoría temprana y la mayoría rezagada y empezó a saturarse el mercado, y entonces empiezan a quedar aquellos que
lograron hacerse expertos en ese rubro, en esa industria. Y es lo que va a pasar normalmente con todos los negocios que al principio tienen cierta rentabilidad y parecen ser exitosos. De esta manera es como modelos de negocios. Ahora vamos a sentirlo mucho más porque aquellos que no compraron por internet ahora están comprando por internet. Aquellos que se resistían a comprar por WhatsApp, a utilizar la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito por internet, no le ha quedado más remedio que utilizarlo en algunos casos o en la mayoría de los casos. Entonces empiezan a aparecer nuevos modelos de negocios, nuevas maneras de tener o de realizar transacciones comerciales, nuevas maneras de relacionarnos con el mundo, con el entorno, que tienen que ver con el mundo tecnológico. Vamos a analizar solamente uno, que es la economía colaborativa, que hay muchísimos otros modelos de negocio, pero uno de los que ha tenido mayor auge y lo que está teniendo éxito es el modelo de economía colaborativa, como por ejemplo tiene que ver con, por ejemplo, una empresa de distribución, por ejemplo, Pedidos Ya. Esta empresa está dentro de la economía colaborativa porque hay alguien que ha creado una plataforma. En esa plataforma, personas que quieran distribuir o hacer de repartidores, y por otro lado, personas que quieran consumir productos. Es decir, en esa plataforma logran oferentes y demandantes que se conecten entre sí y generan un movimiento económico en el cual ganan todos, ¿sí? En ese movimiento económico en el que ganan todos se crea una economía de ganar. Todos están ganando en la plataforma porque cobra una comisión, el distribuidor porque genera una rentabilidad, genera un ingreso para sí mismo, y obviamente el consumidor porque tiene facilidad de puede entrar desde una aplicación, el que lo llevan a la casa, puede pagar incluso de manera online, o también si quiere puede elegir la opción de pagar en efectivo cuando lo lleven el pedido. Todo eso genera un movimiento, como dije, ganar. Esos son los modelos de negocio, pero esto nace fundamentalmente como la capacidad ociosa, es decir, es ese recurso que yo tengo, vamos a decirlo de esta manera, ese recurso que yo tengo y que no está generando ingresos, es decir, estoy desperdiciando, estoy produciendo por debajo. O vamos a ponerlo con un ejemplo mucho más sencillo, el caso de lo que se conoce como Airbnb o incluso Uber. Airbnb, cuando comenzó la idea, se dieron cuenta dos jóvenes que necesitaban plata, que en el living había un espacio donde entraba un colchón, y si ellos lo alquilaban o lo rentaban por noche, podrían generar un ingreso. De esa manera crearon una plataforma, lo lanzaron al mercado. Lo único que ellos ofrecían era un colchón en el living de su departamento más un desayuno al otro día cuando estas personas se levantaban. Tuvieron tanto éxito, o mejor dicho, un éxito, pero lograron evolucionar su modelo de negocio, se metieron en una aceleradora o en una incubadora y lograron crear este boom, ¿no? Este boom de lo que es Airbnb. Hoy en día son la mayor cadena hotelera del mundo sin ser dueños de un solo hotel. A ese nivel estamos hablando de evolución de los modelos de negocio. Entonces es fundamental tener este conocimiento de capacidad ociosa. O el otro ejemplo que tiene que ver con, por ejemplo, hay aplicaciones que en algunos lugares, si a vos te gustan las mascotas y vos tenés mascota y te vas de viaje, podés dejársela a alguien que cuide a través de una aplicación, tenés la seguridad y la confianza de que esa persona va a tener la reputación, va a cuidar a tu mascota, y cuando vuelva tu mascota va a estar bien y vas a poder llevarla a tu casa como si nunca te hubieras ido. Alguien la cuidó por vos. Capacidad ociosa. Otro ejemplo, el tema de los estacionamientos. En algunos lugares del mundo, el garage de una casa, cuando no está ocupado por el dueño, lo renta por una aplicación, y una persona que no encuentra estacionamiento lo deja el tiempo disponible en esta casa, y esa persona puede generar un ingreso adicional. Está haciendo de la capacidad ociosa de su cochera, de su garage, lo está activo, que está produciendo, está generando ingresos. Esto tiene que ver con la economía colaborativa. Crear una plataforma que permita conectar oferentes y demandantes en un mercado que hasta ese momento no existía. Y es evidente que el capitalismo está mutando, está cambiando hacia un capitalismo humanista, hacia un capitalismo solidario, un capitalismo consciente. En un libro de un autor, Borja Villaseca, un español, Borja Villaseca, ¿qué harías si no tuvieras miedo?, donde él analiza la nueva realidad económica y donde él analiza hacia dónde se está moviendo el mundo, prácticamente en jaque al sistema capitalista, y nos dice, bueno, analicemos un concepto.
crecimiento versus desarrollo. Y hace un análisis, a mi entender, extraordinario sobre hacia dónde se dirige el mundo. Los invito a leer ese libro. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Van a poder entender y van a poder ampliar este conocimiento de crecimiento versus desarrollo. Esto tiene que ver con que la economía va a empezar a planificar un decrecimiento sostenido, es decir, alcanzar un equilibrio entre lo que se produce y lo que el planeta Tierra puede, para finalmente conseguir el desarrollo, es decir, buscar la sostenibilidad. Que esto significa que en las generaciones presentes podamos producir y satisfacer nuestras necesidades sin agotar los recursos naturales de las generaciones futuras, impidiendo que ellos puedan satisfacer sus propias necesidades. Es totalmente interesante y esto es lo que nosotros tenemos que empezar a ver como emprendedores, cada vez más, sobre todo con esto del triple impacto: generar valor, generar desarrollo, prácticamente en tres aspectos: económico, el social y el ecológico. Estos conceptos son sumamente poderosos y lo van a poder ampliar porque todo esto tiene que ver con el capitalismo humanista, este capitalismo solidario hacia un mundo mucho más consciente, hacia una empresa consciente. De hecho, Freddy Kosman tiene un libro bastante bueno que se llama La Mente. Freddy Kosman es un argentino, estudió y desarrolló su carrera en MIT, dio clases, hoy en día es consultor, es coach. Interesante, y también los invito a que pueden ampliar, conocer cómo piensa y cómo funciona una empresa consciente. Y por último, para finalizar, es importante entender que tenemos el mundo en nuestras manos. Nuestro celular es un portal, es una conexión a nivel mundial. Si aprendemos y desarrollamos esa tecnológica, lo que podremos hacer con nuestras manos, solamente conectados a internet con un celular, es extraordinario. Desde las aplicaciones que creamos hasta la capacidad de conectarnos con gente y poder influir positivamente en la vida de las personas, influir en la economía, influir a través de mi negocio, influir a través de lo que yo sé y lo que yo quiero dar, va a ser fundamental y va a ser mucho más poderoso si logro mi inteligencia tecnológica, si logro mejorarme a mí mismo como emprendedor y fundamentalmente si logro crecer como persona. Ahora, no creas nada de todo lo que te dije. Ese siempre es nuestro consejo. No creas absolutamente nada de lo que dijimos, investiga. Porque la única manera de crecer, la única manera de fijar el conocimiento, la única manera de poder generar creatividad es a través de la curiosidad, investigar. Por eso te digo una vez más, no creas nada de lo que te dijimos, investiga. Bueno, hemos llegado al final de este webinar y los dejo con la siguiente pregunta, ¿no? ¿De qué manera podríamos aprovechar, de qué manera podemos generar valor en la sociedad y de qué manera podríamos hacer desde el lugar que hoy nos toca vivir, hacer algo por la sociedad y mejorar? ¿Y por qué no convertir